Muy buenas tardes, bienvenidos más a un programa más de Simi Chat. Soy Evelyn Cruz, psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional, y estoy muy contenta de estar en la misión del día de hoy. Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, te comparto que Simi Chat es un programa que se transmite en coordinación con el área de comunicaciones de farmacias de similares. Tenemos más de 10 años abordando diferentes temas relacionados a la salud en general y nos puedes seguir en vivo todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde a través del Facebook Live de Simi Radio y Simisai. No olvides darle like a la página de Simi Radio para que te pueda llegar la notificación de todos los programas en vivo. Y pues bueno, al respecto de lo que hoy vamos a ir abordando, no sé si alguna vez se han preguntado cómo afecta pues la falta de cariño, amor por parte de nuestros padres y madres pues en el desarrollo de cualquier niño. Las dificultades a lo largo de la vida, pues vamos a tener muchísimas, pero aceptar el maltrato de los padres es un proceso muy doloroso y pues nada sencillo. Es por eso que el día de hoy pues hablaremos sobre el tema padres no tan padres. Y para conversar sobre ello, nos acompaña un gran colega y amigo, el psicólogo Eric Ramírez Guerrero. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación y es un gusto esta tarde poder compartirles algo de lo que preparé respecto a este tema. Muchísimas gracias. Pues les cuento rápidamente del psicólogo Eric. Él tiene formación como psicólogo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestro en psicología clínica infantil por parte del CESGRO, que es el Centro de Estudios Superiores de Guerrero, y tiene diversas investigaciones acerca de estilos de crianza, suicidio, depresión, esquizofrenia, entre otros. Y pues bueno, nadie mejor que él para hablarnos de este tema tan interesante y pues tan importante. ¿Por qué? Pues porque los padres dicen por ahí, no recuerdo a alguien que decía que el mundo depende de la mano que mece la cuna, ¿no? El mundo depende también mucho de cómo criamos a los niños hoy día, de cómo les ayudamos a tener un desarrollo, pues, funcional y sobre todo un desarrollo sano y feliz, y que esto pueda, por supuesto, permitir, ¿no? Una adolescencia, una juventud y una adultez, pues lo más plena que se pueda, ¿no? Pese a otras adversidades que no van a estar, por supuesto, en las manos de los padres, pero aquello que pueda estar en su control, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer para aportar a pues a este sano desarrollo? Pues no sé si por ahí, Oliver, que muchas gracias por estar ayudándonos allá en cabina, es el ingeniero de cabina, no sé, y nos ayudas por favor con la presentación y nos ayudas, Eric, pues compartiendo un poquito sobre el enfoque que tú manejas, que es un enfoque también psicodinámico, y desde ese sentido, pues cómo podríamos entender a un niño desde este tipo de enfoque. Sí, pues mira, cuando estaba pensando en el tema, desde el título, dije, bueno, sería importante poder tener este espacio para hablar acerca de los padres e interrogarnos un poco cómo es ser padre, ¿no? Cómo uno llega a ser padre o a partir de qué momento uno se convierte en padre, ¿no? Y para esta charla, pues hablaremos acerca de eso, acerca de la función de la madre, cuál es la función de la madre, cuál es la función del padre, pero también cuál es la función del hijo, ¿no? Si bien antes de la llegada del hijo, parece que tanto la madre como el padre ya tienen claro qué es lo que van a hacer con la llegada del hijo, pero habría que pensar si justo en ese momento uno es que se convierte en padre o madre, o desde antes ya tenemos concebida la idea de cómo vamos a hacer o relacionarnos con nuestro hijo cuando éste nazca, ¿no? Y también qué sucede con la llegada de los hermanos. Si bien algunas familias tienen hijos únicos, pero también la llegada de otros hermanos es importante, tanto para los padres como para el hijo que ya está presente. Y también vamos a hablar un poco acerca de la historia detrás de los padres, porque fíjate que cuando las personas se convierten cuando una persona puede convertirse en madre o puede convertirse en padre, pero lo innegable es que antes de ser padres o madres, fuimos hijos, ¿no? Es decir, es una condición innegable
y que todos en algún momento pues sabemos y entendemos lo que significa o lo que significó ser para nosotros hijo. Y eso nos ayuda bastante porque empezamos a entender y a comprender la relación que nosotros mismos mantenemos con nuestros padres. Y por último, pues me gustaría hablarles un poco acerca de lo que sucede con el hijo cuando es llevado a consulta psicológica, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando los padres, por distintas razones, tienen que llevar a su hijo? Y también qué proceso tan difícil para los padres, porque de alguna manera los padres se sienten culpables porque tienen la idea de que han fracasado como padres, ¿no? Y entonces, eh, eh, este tema lo he preparado desde un punto de vista psicoanalítico y te soy sincero, preparé el programa para padres, madres que nos están escuchando, ¿no? Por el uso de los términos que en algún momento podamos usar, pues de manera como muy general, ¿no? Muy digerible este asunto. Y eh, pensando en la función de la madre, fíjate que este señor que aparece aquí en esta imagen se llama Donald Winnicott. Donald Winnicott es un psicoanalista que además de psicoanalista fue pediatra con una experiencia de alrededor de 40 años atendiendo a niños y no solamente a niños, también a los padres, porque cuando uno interviene con los niños o con los hijos, innegablemente también interactúa con los padres, ¿no? Winnicott decía que la función de la madre, es decir, una mujer que se convierte en madre, tendría que ser empática e identificarse con las necesidades del hijo. Y a eso él le va a llamar como una madre suficientemente buena, es decir, una madre que pueda entonar, que pueda simpatizar, que pueda entender y comprender las necesidades del hijo y lo que está más allá. Porque la primera relación que hay entre el hijo y la madre, pues es una relación de total dependencia. Winnicott decía que en este primer momento, cuando el hijo nace, depende totalmente de la madre, pero no únicamente la madre tiene que atender sus necesidades, porque cuando la madre alimenta al bebé, no solamente acompaña con el alimento, sino también con la voz, con la presencia, con la mirada, con el cariño, con las palabras que la misma madre pudiera decirle en ese momento al bebé y además todo el entorno que procura la madre para poder alimentar al bebé y esa primera relación es muy importante. Es muy importante porque además, cuando nosotros pensamos en la madre, en la función que tiene la madre respecto a la formación de los hijos, pues habría que pensar en qué momento una mujer se convierte en madre. Una mujer se convierte en madre cuando da a luz. ¿Eso la hará ser madre o implica otras cosas? ¿No? ¿Será suficiente para una mujer dar a luz a un hijo para convertirse en madre? Es una buena pregunta, ¿no? Y además, habría que preguntarnos también en qué momento existe el hijo para la madre. Porque si bien cuando nace el bebé, ¿no? Me parece que la madre ya tiene antes una concepción de su hijo, ¿no? Es decir, muchas madres ya están pensando en algún nombre, ya saben qué va a ser, cómo se va a llamar, qué les gustaría que hiciese o qué ropa le van a comprar, o ya tienen como toda una idea, una estructura de lo que ese hijo o esa hija se va a convertir. ¿Se entiende? Y entonces pareciera ser que la concepción de hijo está mucho antes de su nacimiento. ¿Y qué ocurre cuando nace? Pues que la madre va y todas estas ideas, estos pensamientos, estas sensaciones son depositadas justo cuando el hijo nace, ¿no? Pero me parece que entonces la madre está ahí desde antes. Y algo muy interesante en esto es que eh, decíamos hace un momento, todos partimos de la condición de hijos. No todas las mujeres se convierten en madres. Y aquellas que se convierten en madres, algo interesante es que se pierde
y se gana algo a la vez cuando la mujer se convierte en madre, ¿no? Es decir, porque más allá de ser madre, sigue siendo mujer. Y esa mujer puede ser otra cosa. Puede ser un artista, puede ser un amante, puede ser una compañera, puede ser una amiga, eh, puede ser muchas cosas, pero cuando se convierte en madre, pareciera ser que toda su vida está enfocada a ser madre, como si, como si esta función de madre le demandase toda una vida y jamás va a dejar de ser madre, ¿no? ¿Se entiende? Y podría ser algo muy cultural y es un gran peso, ¿te parece? Muchísimo, muchísimo peso. Creo que aquí podríamos hablar justamente cómo se concibe esta parte de la maternidad y de ahí también podríamos como retomar estas exigencias que siempre también tenemos al respecto del cuidado de los hijos, ¿sí? Anteriormente, yo creo que, bueno, no nos dejarán mentir los que nos están escuchando, hace muchos años, todavía muchas mamás actualmente tienen la fortuna de hacerlo, de dedicarse al hogar, ¿no? Pero, las demandas sociales también ya nos dicen que también las mamás tienen que trabajar, ¿por qué? Porque la parte económica, a nivel social está, híjoles, ¿no? Está bien complicada, bien difícil. Y ahora ambos padres tienen que trabajar para poder tener, pues, el sustento económico, ¿no?, importante para casa. Entonces, eso es una esa es una parte. Otra que, pues, también cómo fuimos formadas en ese modelo materno, cómo fuimos formadas, ¿no?, con respecto a qué significa ser una buena madre, qué significa ser un buen padre, ¿no? Estas etiquetas que pueden ser, de alguna u otra forma, un juicio de valor que, podría impulsar a alguien, ¿no? A lo mejor a buscar mejores herramientas para los cuidados de los hijos, pero en muchos casos, lamentablemente, frenan esto, ¿no? Y ese juicio de valor a veces hace que la mamá o el papá se sientan que son, que, bueno, que están muy limitados para hacerlo y que no son buenos en esa parte en esa, sí, en esa parte de su vida. Entonces, pues es un tema bastante interesante y yo quisiera que lo que nos están escuchando, pues, nos empiecen a dar también sus puntos de vista al respecto sobre, pues, estas funciones que tienen los padres hoy día. Y miras, continuando ahí con la presentación, hay otro filósofo psicoanalista italiano que va a decir que la función de la madre no ha sido estática en la historia, ¿no? Es decir, él dice que ahora tenemos una madre hipermoderna. ¿Y qué es una madre hipermoderna? Lo que ya comentabas, una madre que ya no se dedica exclusivamente al cuidado de los hijos, sino que ahora es una madre que sale a trabajar, que está inmersa en un mercado laboral y, y hay un conflicto ahí, ¿no? Con la función de la madre, porque pareciera ser que gana algo integrándose al mercado laboral, pero pierde algo en la función de la maternidad. Y eso puede hacer sentir culpables a las madres, ¿no? Es decir, si traen una historia donde se dedicaban exclusivamente a la crianza de los hijos, cuando se incrustan en el mercado laboral, tienen que abandonar esa parte, ¿no? Y entonces centrarse en el mercado laboral. Pero cuando las madres deciden dedicar más tiempo a la maternidad, pareciera ser que también se sienten culpables por no estar inmersas en el mercado laboral, ¿no? O sea, te das cuenta ahí como, como están como en una dicotomía, ¿no? Es decir, o estoy bien en el mercado laboral, pero me mueve un poco o me da cierta tristeza, cierta culpa no tener tiempo para la crianza de los hijos o viceversa. Tengo tiempo para la crianza de los hijos, pero a la vez a mí me gustaría crecer laboralmente, ¿no? Y entonces es difícil, y dice este filósofo, Máximo Recalcati, que habría que encontrar un equilibrio, ¿no? Es decir, una maternidad donde la madre pueda encontrar un equilibrio entre ambas facetas, ¿no? Y eso es importante. Pues es Sin que embargo, ese es un reto bien grande, ¿no? Encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque, en muchas de las ocasiones, justo esto pasa, ¿no? Que se culpa cuando son,
muchas circunstancias las que permean esas decisiones, ¿no? De estar en casa o de estar trabajando o de estar en ambas situaciones. Son muchas circunstancias las que la permean y en ese sentido, pues cada caso, pues también sería bien particular de manejar. Eric, perdón que te haya interrumpido, pero ahorita ya se nos agotó el tiempo del primer bloque y quisiera que nos hablaras al regresar, pues de esta parte sobre cómo, las mamás están, pues, vinculadas a este mercado laboral, pero, ¿qué podría ayudarles a encontrar como ese equilibrio?, ¿no? Lejos de todas estas expectativas que tenemos, a nuestro alrededor. Pues, no se despeguen, regresamos en un minutito. Aquí estamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de, pasar con el tema, pues, bueno, quisiera mandar algunos saludos. Saludos a Alex Cerrejón, a Montserrat Mena, María Chipi, que nos dice: "Muchas gracias por compartir este tema". Saludos a Marc Rodríguez, a Geraldine García, Juliana por aquí, pues, nos habla de cómo si quiere trabajar con nosotros, por ahí te invitamos a que puedas escribirnos un correíto, por favor, más adelante estaré dando los datos. Y ya aquí vienen algunas preguntas específicas que yo creo que más adelantito nos vas a poder ayudar a contestarlas. Eric dice Amelia Rodríguez: "¿Cómo pueden defenderse esos adolescentes que tienen padres tiranos, violentos y que realmente lo son?". Pues mira, hace un momento hablábamos acerca de estas exigencias a las que son sometidos, en este caso las madres. Y si seguimos en la presentación, fíjate que eh, desde un punto de vista cultural, eh, eh, tenemos padres idealizados, ¿no? Es decir, padres que deberían de cumplir con todo. Si nosotros en algún momento fuimos hijos, pensemos y recordemos cuántas veces no nos enojamos con nuestros padres porque no nos dieron lo que nosotros queríamos, o cuántas veces nos molestó que los padres no nos atendieran o no nos cumplieran a algo que habían prometido, o cuántas veces nos decepcionaron porque los comparamos con otros padres. Y este, este psicoanalista argentino, Luciano Lutero, dice que pareciera ser que las funciones parentales están idealizadas y se espera entonces que los padres sean suficientemente buenos, pero cuando los padres no cumplen con estas exigencias del contexto en el que vivimos, entonces son juzgados como afectivamente malos o como malas madres, ¿no? Y pareciera ser que en nuestro contexto no es bien visto que una madre se ponga triste, que una madre se desespere, que una madre se canse, que una madre diga, ya me cansé de ser madre, ya no soporto, ya no quiero este hijo, ¿no? O sea, ya no lo aguanto porque no es como el hijo que yo pensaba, como el hijo que yo imaginaba que quería tener, ¿no? Y entonces esa madre, imagínate cómo de repente es juzgada, ¿no? Es decir, eh, cómo este reproche, cómo este reclamo del hijo hacia la madre, no solamente
determina la relación con esa madre, sino en el crecimiento, cuando este niño se vuelve adolescente y cuando se vuelve adulto, le sigue reprochando a las personas que le den aquello que en algún momento no le pudieron dar, ¿no? O sea, te das cuenta lo determinante que es. Y entonces nos damos cuenta y empezamos a entender mucho de la conducta del hijo, del adolescente y de nosotros como adultos, como si de un conflicto ahí con la madre hubiese quedado pendiente, ¿no? Y todo derivado de un contexto donde a las madres no se les permita poder decir que ya no soportan o que ya no aguantan ser madres. Y esto es muy importante porque cuando empecemos a hablar acerca de los hijos, vamos a entender mejor la posición del hijo respecto a la función de la madre y a la función del padre. ¿Y qué pasa con el padre? El padre también tiene una historia, y esta historia es tan antigua como desde el antiguo Egipto, donde a los padres se les destinaba una enseñanza moral, una educación intelectual y física, y el padre tenía máxima autoridad sobre los hijos. Incluso se le permitía poder castigarlos de manera física o con violencia, ¿no? Y esto prevalece en gran parte de la historia de la función paterna. En el Imperio Romano, por ejemplo, los padres tenían opción de aceptar o rechazar al hijo. Y cuando las madres daban a luz a un hijo, este hijo era puesto en el suelo por la, eh, por la partera, ¿no? Y en ese momento el padre tenía que acercarse y recogerlo del piso, como si en ese momento de manera simbólica aceptara y adoptara a ese hijo, más allá de su condición biológica, y es muy importante, ¿no? Porque entonces nos dice que el ser padres no únicamente lo tenemos que hacer desde lo biológico, sino también cómo lo adoptamos, cómo nos acercamos, cómo nos relacionamos con el hijo, ¿no? Es decir, y eso desde esta época va a seguir influyendo en nuestro contexto, ¿no? Porque en la época medieval, incluso el padre tenía derecho de vida o muerte sobre los hijos y podían estos tener el derecho de realizar castigos corporales o incluso la venta de los hijos si fuese necesario, ¿no? Después, en este momento, la iglesia fue muy importante para la función paterna porque recalcó mucho la función paterna como proveedor de alimentos, ¿no? Y pareciera ser que hoy en día eh, eh, el hombre se hace llamar padre cuando cumple con el proveer alimentos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los casos de divorcio, ¿no? Es decir, muchos hombres que se autodenominan como padres porque siguen de alguna manera sosteniendo, proveniendo el alimento con los hijos. La pregunta es, ¿será eso suficiente para ser padres o hay algo más que se requiere para la función paterna, ¿no? Y entonces la iglesia influyó mucho en la función paterna, incluso al grado de señalar en la época feudal, por ejemplo, que le correspondía al padre enderezar la fragilidad tanto de la mujer como de los hijos, porque ustedes recordarán que la misma iglesia pues pone a la mujer como una mujer pecaminosa, ¿no? Y entonces le corresponde al padre poder corregir, poder emprender acciones para enderezar la vida tanto de la mujer como de los hijos. Y es muy importante porque la vida privada de los notables toscanos, por ejemplo, la máxima autoridad del padre. Y de ahí esta frase que conocemos de manera coloquial, que todo hombre es rey en su casa, ¿no? Y habría que preguntarse y habría que interrogarse, ¿y de dónde viene esta frase? Pues resulta de eso, es decir, el derecho que en ese entonces se le daba al padre para poder corregir cualquier falta, cualquier rebeldía o negligencia y que tenía que imponer un castigo, ¿no? Y además, esta autoridad del padre en la casa, pues era respaldada por los sacerdotes, ¿no? Entonces, fíjate que la función histórica del padre ha estado vinculada fundamentalmente a la disciplina, y esta disciplina, incluso de manera violenta, ¿ah? Que generaría en ese momento una separación del niño, del universo materno y su nacimiento a la cultura y a la moral, porque una de las funciones era eso, introducir al hijo en cuestiones morales y en cuestiones culturales. Habría que preguntarnos si en la actualidad se sigue requiriendo esa función paterna y cómo hacerlo, ¿no? Porque
porque lo que se apuesta ahora, si seguimos en la presentación, es que en este contexto en el que vivimos, ¿no? Pareciera ser que buscamos a padres que se acerquen a la relación con el hijo desde una posición afectiva, desde una posición de acompañamiento, de contención eh, y de amor, sin quitar, ¿no? Eso sería muy importante, sin quitar, pues, eh, ¿cómo se puede decir? Sin quitar la parte que hace al hombre vulnerable, que es diferente, ¿no? Es decir, no porque tengamos a un padre en su función paterna, amoroso, afectivo, cercano, comunicativo con el hijo, va, va a ser vulnerable. Y ese también es como un estigma, ¿no? Es decir, los hombres que como padres ejercen comunicación, se vuelven afectivos con los hijos, pareciera ser que son padres vulnerables y no. No tendríamos que entenderlo desde ahí, ¿no? Es decir, Perdón ahí que interrumpa un poco, Eric. Pues, me parece que esta retrospectiva que haces acerca de la historia justamente nos habla de todo lo que hemos aprendido y que traemos aquí todo ese bagaje, pues, desde siglos atrás y que ha sido como bien difícil desapegarnos de todo eso, ¿no? Porque podemos ver todavía que, pues, en muchas culturas, la función del padre es el de proveedor, ¿no? De proveedor económico, de proveedor de alimentos, ¿no? La función del padre, bueno, no es lo mismo el que sea juzgado un hombre que deja a sus hijos, a que una madre deje a sus hijos, ¿no? Hoy día todavía podemos ver esas discrepancias bien notables, y que, pues bueno, bajo esas circunstancias, hoy día las nuevas generaciones están luchando por ejercer, em, paternidades diferentes, paternidades, no sé si les podamos hablar como más conscientes y que incluso aquí retomaría un poco el comentario de Luis, ¿no? Que dice acerca de qué pasa con los papás. Ahora hay papás que estamos emocionalmente presentes, ¿no? A diferencia de este rol que se ha venido arrastrando de siglos atrás, donde esa parte emocional del padre ya no está presente, pero que ahora con las nuevas generaciones, las nuevas pues investigaciones sociales, ¿no? El aprendizaje de nuevos estilos de crianza, vemos cómo el hecho de que el padre esté emocionalmente presente hace, ¿no? Que el desarrollo de un niño sea más pleno, ¿no? En todo sentido. ¿Esto es así? y fíjate, sí, correcto. Y fíjate que esto que tú dices incita a una revolución ideológica, porque cuando el padre empieza se convierte en un trabajador, en una persona asalariada, pierde modos de producción, porque como lo vimos, el padre ha tenido bastantes cambios en la historia, pues en algún momento también abandona el hogar, ¿no? Abandona el hogar, las mujeres comienzan a trabajar y empieza a incrementarse también la tasa de divorcio. Estos tres factores hacen que haya ocurrido una evolución en la función paterna, porque el hombre también tiene que negociar, porque también tiene que ya haber acuerdos entre la mamá y el papá respecto al cuidado de los hijos, a la crianza, las decisiones, la manera eh, de poner límites, la manera de sancionar conductas. Ya no es esta función paterna que veíamos hace años, ¿no? Es decir, tenemos a la madre hipermoderna y al padre del que se le demanda un lazo más afectivo respecto al hijo, ¿no? Pasamos a la siguiente y entonces lo que comentábamos hace un momento, una revolución hacia una nueva masculinidad no vinculada al dominio, ni a la superioridad, ni a la violencia, pero tampoco a la debilidad, ¿no? Es decir, decíamos, el que un padre sea afectivo, en que un padre sea amoroso, en que un padre
pueda contener y acompañar el crecimiento del hijo, no lo hace vulnerable, ¿no? Y pareciera ser que es un temor en los padres, ¿no? Perder esto que históricamente los ha construido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el hijo? ¿No? Es decir, todo sujeto se define necesariamente por la relación con sus imágenes parentales. Así como decíamos, los padres se hacen padres no con el nacimiento del hijo, sino más bien con estas expectativas, con estas ideas, con estas fantasías que tienen respecto a los hijos, pues el hijo también tiene una función dentro del núcleo familiar, ¿no? Es decir, eh, muchos padres tienen hijos porque se le destina al hijo ser el fruto de amor de los padres, porque la llegada de un hijo a reconstruir su propia historia como hijos de ellos, ¿no? Y esto es fundamental porque algunos padres viven con sus hijos su propia vida siendo hijos. ¿Se entiende un poco? ¿No? Es decir, padres que se vuelven hijos con sus hijos, padres que este conflicto del que hablábamos, que había quedado inconcluso con relación a sus padres, vuelven a aparecer en la vida psíquica de los padres con relación a los hijos. Estos conflictos pendientes que tuvieron con sus padres reaparecen nuevamente en esta dinámica con los hijos. ¿Y cuál es la función del hijo? ¿No? Es decir, había que preguntarnos entonces cuál es la función del hijo. Y esto es muy importante en la intervención que hago como psicoanalista porque siempre me intereso por la historia detrás de los padres. Aunque uno no pregunte a los padres respecto a su historia siendo hijos, la mayoría de los padres terminan hablando de su propia historia, ¿no? Es decir, cuando acuden a proceso terapéutico, los padres comienzan diciendo algo como cuando yo era pequeño mi papá me hacía esto, cuando yo era pequeño pues funcionó esto y es lo que ahora yo hago con mi hijo, cuando a mí me educaron de esa manera y entonces no le veo nada de malo con mi hijo, ¿se entiende un poco? Y entonces los padres remiten a su propia historia como hijos en la crianza con sus hijos y esto puede tener distintos matices, porque habría que preguntarnos entonces qué posición ocupan los padres respecto a la crianza de sus hijos, ¿no? Es decir, ¿se darán cuenta los padres que hacemos esto con nuestros hijos? Donald Winnicott, el psicoanalista que hablábamos en un comienzo, él decía que nosotros como profesionales de la salud podemos dar consejos, podemos dar algún tip, alguna sugerencia sobre la crianza de los hijos, pero quien realmente decide cómo educar a los hijos son los padres, ¿no? Es decir, los padres educan a los hijos desde su experiencia, desde su historia, desde estas ideas de lo que para ellos significa ser padres. Y creo que es importante que en algún momento, como padres, nos interroguemos o nos cuestionemos cómo estamos siendo padres, cuál es nuestra referencia. Um, cuál fue la expectativa o qué sensación me generó desde el momento que yo me enteré que iba a ser padre. ¿Qué espera mi hijo de mí siendo padre? Y esas son preguntas importantes que tendríamos que hacernos y que a veces nos cuesta mucho trabajo hallar respuestas, porque tendríamos, vuelvo a repetir, remitirnos a nuestra propia historia como hijos, ¿no? Y Y remitirnos a esa nuestra... y Ajá, esa perdóname, Eric, y esa historia a veces uno ya no la quiere remover, ¿no? Uno ya no quiere preguntarse en dónde me quedé, qué pasó y, ¿no? Y hacia dónde quiero ir respecto a esa historia. Evadimos, no hablamos, ¿no? De lo sucedido y pues eso limita sin lugar a duda, pues en el quehacer que se tiene actualmente como padre. Eric, pues ahorita yo creo que se vienen varias preguntas que nos han compartido las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, que me encantaría mucho que pudieras responderles porque hay varias bastante interesantes. Y
pues solamente les pediríamos un minutito para que vayamos a un corte y regresemos y abordemos estas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos con un tema que es bien interesante para todos los que nos están escuchando, que es justamente padres no tan padres. Y pues bueno, nos acompaña el psicólogo Eric Ramírez Guerrero, quien nos está ayudando pues a poder entender cómo ha funcionado el tema de la paternidad y de la maternidad a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando la función social que tienen cada uno de estos papeles y, por supuesto, cómo al día de hoy podemos estar deconstruyendo y construyendo nuevas maternidades y paternidades. Rápidamente les comparto, si esta es la primera vez que se conectan con nosotros, nosotros somos Centro Simi de Salud Emocional, brindamos orientación psicológica las 24 horas del día y pueden llamarnos al 800-911-3232. También los invitamos a que puedan explorar nuestra página electrónica www.simisae.com.mx, donde podrán encontrar nuestro correo electrónico, el acceso a Messenger, a WhatsApp, porque ahora ya estamos al alcance de un clic. La orientación psicológica también la pueden recibir por medios escritos, por correo electrónico, chat y también, pues bueno, estaremos dando talleres todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Ahí van a poder encontrar todo nuestro calendario. Si les interesa algún taller, pues bueno, nada más se pueden inscribir y les llegará la información un día antes o el mismo día del enlace al que se van a poder conectar. Pues muchas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar. Em, por aquí bueno, voy a decir algunos saludos, Eric, si me lo permites. Saludos a Viviana Pérez, a Vero Correa, Carlos Díaz, a Mateo, a Blanquis Pérez. Muchísimas gracias, Blanquis. Siempre es un gusto que nos acompañe, porque nos acompaña en todos los programas. Guillermo Barretero, saludos, por supuesto, a Durango. Y por aquí Ari Faz dice: hola, buenas tardes. A mí me conviene tener un mercado libre, o sea, ser como comerciante, porque así estoy un poco más pendiente de mi hijo que un trabajo de 8 horas, ¿no? Cómo se van ajustando también, pues, a las a los nuevos requerimientos comerciales y que también puede brindar esa oportunidad, ¿no? De mayor atención a los hijos. Muchísimas gracias, Ari. Elier Pérez dice saludos al psicólogo Eric. Arturo Cenitram dice: ¿qué pasa con la función paternal o maternal cuando una madre o padre fallece? O incluso también podría decir que están completamente ausentes. A lo mejor no fallecieron, pero generalmente son creados por los abuelos, ¿no? ¿Qué le podrías decir a Arturo, Erika? Es una gran pregunta porque cuando hablamos de función, tenemos que entender que ahora eh, ya poco existen familias nucleares. ¿A qué me refiero con esto? Donde, que esté presente la figura del padre, figura de la madre, y que a cada uno pueda cumplir esta función. Y, y digo esto porque tendríamos que darnos cuenta que no es lo mismo figura con función, ¿no? Es decir, la figura podría ser ese hombre, la figura puede ser la mujer, pero la función es totalmente distinta, ¿no? Es decir, esta función de la madre que tiene que ver con lo afectivo, eh, con la contención, con el cariño, con el acompañamiento, igual del padre, ¿no? Es decir, este padre que si lo veíamos en la historia, que tiene que ver con la cultura,
con la parte de lo moral, pues ya no es exclusiva de la figura del padre, sino que ahora en este contexto en el que vivimos, donde tenemos muchas madres o padres como familias, ¿no? Es decir, que está compuesta por un solo padre y que fallece, la pareja es esa sola persona quien puede realizar ambas funciones, ¿no? Es decir, función materna, función paterna, sin ningún problema, ¿no? Esto, eh, ¿por qué? Porque, repito, no, la función no tiene una relación directa con la figura del hombre o de la mujer. Tanto la madre como el padre pueden llevar a cabo ambas funciones, o como bien lo dice, puede ser un tío, un abuelo, una abuela, incluso los hermanos mayores son quienes hacen esta función. Y algo también que mencionabas hace un momento es que no hay una sola forma de ser padre o ser madre, ¿no? Eso habría que poner ahí como mucho énfasis, porque de repente los padres se sienten culpables de no cumplir con las exigencias que el contexto o la sociedad demanda, y eso hace que tengamos padres frustrados. No, no hay una sola manera de ser padre o de ser madre. Me parece que cada uno construye, se deconstruye, se inventa, se reinventa en el día a día en la relación con sus hijos, ¿no? Hace un momento también hablábamos de la importancia de la llegada de los hermanos, porque también los padres depositan gran parte de las expectativas en el primer hijo, y con el segundo es diferente, y con el tercero también. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van deconstruyendo en cada relación con su hijo, ¿se entiende? Es decir, lo que pusieron con uno, en otro quizá no, o algo más, y no hay una sola manera de ser padres o de ser madres, ¿no? ¿Y qué pasa con el hijo, no? Si nos centramos un poco ahora con el hijo, ¿qué pasa cuando lo que comentábamos hace un momento pareciera ser que hay una deuda generacional, ¿no? Es decir, los padres que intentan resolver estos conflictos con sus hijos y darles lo que ellos no tuvieron siendo hijos, o evitando que los hijos no pasen por los mismos problemas de los padres, o incluso forjar el carácter haciéndolo pasar por los mismos conflictos que uno tuvo como hijo respecto a nuestros padres. Todo esto de alguna manera pues va a hacer que el hijo empiece a padecer síntomas, empiece a padecer en su crecimiento, ¿no? En su crecimiento psíquico, malestar, que empiece a sufrir, que empiecen a aparecer motivos de consulta, y que muchos de estos motivos se gesten en la relación del hijo respecto a la madre o al padre, ¿no? Y me parece que desde una mirada psicoanalítica lo entendemos así. Los síntomas, las manifestaciones, el sufrimiento de los hijos va en función de la relación que tiene con las imágenes parentales, con los primeros cuidadores, y estos van a incidir durante toda la vida, ¿no? Porque, porque el niño, el hijo, ¿no? El hijo tiene que ser independiente de los padres, tiene que encontrarse a sí mismo, tiene que tener su propia identidad, tiene que tener sus propios intereses, sus propios deseos, su propia forma de ser en la vida, más que hacer para los padres, ¿no? Porque de repente otra psicoanalista francesa de nombre François Dolto decía: el adolescente deja de ser adolescente cuando se deja de preocupar por la angustia de los padres. Si decimos que todos los padres tienen una expectativa de los hijos, pareciera ser que somos hijos de nuestros padres cuando hacemos la tarea, cuando arreglamos el cuarto, cuando nos bañamos, cuando cumplimos con las exigencias de nuestros padres. Pero cuando no cumplimos con esas exigencias, ya no somos sus hijos, ¿no? ¿Se entiende un poco? Ya no, porque los padres no quieren tener eso como hijos, ¿se entiende? Pero, ¿qué sucede con el hijo? El hijo empieza a entender, empieza a darse cuenta que no es aceptado, que no es querido, que no es amado por lo que es, sino más bien por lo que hace. Y que en algún momento se va a cansar de cumplir con las exigencias de los padres,
¿Se entiende? ¿No? Y empezamos a entender un poco la rebeldía del adolescente, pero también del niño de 2 años, porque me recuerda mucho a los niños de 2 años. Si ustedes conviven o han convivido con niños pequeños de 2 años, los niños pequeños de 2 años quieren hacer todo ellos solos. Yo puedo, déjame, yo voy a subir el escalón, yo voy a comer solo, aunque me embarre, o yo me voy a vestir, aunque me ponga la ropa al revés. Y el niño lo puede hacer todo, porque el niño quiere independencia y nos está diciendo algo, ¿no? Es decir, él mismo está como separándose de los padres. ¿Qué tanto los padres permitimos esa separación? ¿Se entiende? ¿No? Y qué Pues es puede que es un duelo esa separación también, ¿no? ¿no? Es un duelo para el padre también esa independencia que pueda tener el niño, ¿no? Y creo que ese sería un tema para otro programa. Quisiera que, justamente para ir como ya ir concluyendo el día de hoy, Eric, al respecto del tema que nos trae, ¿cómo podrían los padres que nos están escuchando identificar que a lo mejor no son unos padres tan padres? ¿Qué les ayudaría a identificar? Me parece que tendríamos que empezar por interrogarnos cómo nos vemos a nosotros mismos como padres, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos como padres, cómo nos vemos incluso nosotros mismos como hijos en relación a nuestros padres. Que si bien como padres posiblemente ya no tengamos en vida a nuestros padres y habría que interrogarnos qué pasó, qué quedó inconcluso y si eso de alguna manera merma la relación con los hijos, ¿no? Y sobre todo, cuando los niños empiezan a presentar estos síntomas, este malestar psíquico, estas demandas en consulta que son muy comunes, como el bajo rendimiento escolar, como la tristeza, el niño que no juega, el niño que es apático, el niño que es grosero, el niño que es violento, pensemos que más allá de lo que está expresando, hay una historia detrás, ¿no? Es decir, pensar qué es lo que sostiene ese síntoma, cómo surgió, porque entendemos que no pudo haber aparecido de la nada, ¿no? O sea, no es de un día a otro, sino todo ese malestar, toda esa culpa, esa frustración que viven los padres y que se puede manifestar en los hijos, y los hijos que de alguna manera también viven bajo la tiranía de los padres, ¿no? Hay una historia detrás y sería importante escuchar esa historia. Y si yo pudiera dar una sugerencia, yo diría que los padres tendríamos que escuchar más a los hijos y los hijos más a los padres. Y pues creo que esa sería una tarea bien interesante y bien importante que se puede hacer desde casa, que todos los papás se den la oportunidad de preguntarse esto que nos comentas y también que si quieren explorar un poquito más sobre esto, no olviden que nos pueden hablar al 800-911-3232, donde habrá un psicólogo para poder trabajar contigo al respecto de estas expectativas que tienes como papá, de estos encuentros o malos encuentros que a lo mejor has tenido con tus hijos, de estas situaciones en particular que a lo mejor en la escuela te han dicho que necesitan ustedes algún tipo de atención. Recuerda que siempre hay una manera de poder transformar, de poder cambiar algo que no está funcionando a algo que pueda ser más funcional para ti, ¿sí? Em, bueno, recuerdo algunos casos en la línea, Eric, te comparto, ¿no? Donde mamás, a lo mejor tal vez muy jóvenes, ¿no? Nos han querido pasar al teléfono a niños de 4 años para que hablen con nosotros, ¿no? Sobre lo que está pasando y pues también nos habla, ¿no? Un poquito también de la desesperación, ¿no? Acerca de lo que está pasando con su hijo, ¿no? Hable usted que a lo mejor sabe más sobre el tema, hable usted porque lo puede entender mejor, pero también nuestro trabajo, ¿no? Nuestro quehacer como profesionales es poder explicar que algo bien relevante para que el niño también pueda ser atendido es poder atender al papá, poder atender a esa mamá para poder ir revisando qué es lo que está pasando, cómo lo está entendiendo la mamá, ¿no? Qué dificultad está encontrando, porque desde ahí podemos empezar a hacer muchos cambios. Y ya si el niño en sí mismo pues identifica que necesita un proceso terapéutico porque hay modelos específicos para niños de esas edades, pues bueno, se recomendará algún lugar en particular, pero sí que los papás se puedan hacer estas preguntas, pues va a ser algo primordial para poder hacer algo diferente. Eric, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. No sé si quieras decir algo en particular antes de irnos.
Sí, bueno, pues otra vez, nuevamente, gracias por este espacio. Para mí fue un gusto hablarse de este tema, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Es muy amplio, todavía podríamos hablar mucho más, pero me quedo con lo que ya, con esta parte, ¿no? Esta parte importante de lo que podemos hacer como padres, pero también lo que podemos hacer como hijos, ¿no? Sí, sí, y creo que también eso es algo bien interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos compartieron. Ya no nos dio tiempo de poder compartir todas sus comentarios, pero aquí se quedan, igual también para que nuestros psicólogos los lean. Pues, los esperamos el próximo jueves, ¿no? Ya en el primer programa del mes de noviembre, estaremos aquí en punto de las 6 de la tarde. Sigan estas transmisiones en vivo. Les recuerdo nuestro correo electrónico centrodiagnóstico eh, arroba serfeliz si se puede .com.mx. Pues que tengan un excelente día. Buena tarde. Eric, muchísimas gracias. Cuídate. Muchas gracias, hasta luego.